Dentro de todos los procesos mentales que estamos enfrentados día a día, podemos denominar un concepto dentro de esto que se llama el diálogo interno, que es justamente todo esto que nos decimos a nosotros mismos en el silencio de nuestras cabezas, que nos va señalando o haciendo ver ciertas cosas sobre el mundo, que en ocasiones pueden ser acertadas y en otras muchas más pueden ser simplemente ideas o prejuicios que nos hacen anticiparnos ante una situación. La mayor parte de las veces todas estas ideas nos sirven para darnos una idea de lo que puede pasar a continuación o de lo que está por venir allá afuera en cualquier tipo de situación que estemos viviendo. Sin embargo, en ciertos momentos estas ideas suelen ser tan prejuiciosas o suelen ser tan discrepantes de lo que en realidad puede suceder que se vuelven dañinas y tóxicas de alguna manera para todos nosotros. Muchas personas tenemos la situación de pensar tan compulsivamente que el simple hecho de tener esta catarata de pensamientos y posibilidades interminables de cómo los escenarios o las cosas pueden resultar mal nos termina produciendo ansiedad o una bruma increíblemente grande, una insatisfacción tan grande que nos evita realmente de sentirnos plenos a la hora de experimentar alguna situación por toda esta anticipación mental que nos genera. Entonces, justamente se crea un patrón en el cual somos adictos al pensamiento y que nos identificamos tanto con lo que dice nuestra mente o con toda esta voz interna o esta voz interior que tenemos que simplemente a veces suele ser tan poco acertada que nos produce muchísimo daño. Es justamente la manera en la cual el sistema de creencias empieza a operar sobre nosotros y actúa de tal forma que lo que cree de fondo se manifiesta en las situaciones que vivimos en el presente y empieza a ver todo a través de ese cristal o de ese espejo. Y es en muchas ocasiones muy difícil trascender el patrón de pensamiento o el diálogo interno porque nosotros lo validamos como algo real o como algo que tiene que ser escuchado en su totalidad. Sin embargo, muchas veces se equivoca y es justamente cuando no nos damos la oportunidad de verificar si lo que dice es cierto o falso, en el cual terminan por meternos en más problemas o impidiendo que hagamos ciertas cosas por el miedo a que sucedan o por el miedo a que no sucedan tal y cual lo está imaginando. Entonces, una de las situaciones más comunes que suele encontrarse dentro de nuestro diálogo interno es la voz del dolor justamente, que es la que relacionamos con la victimización o todos aquellos eventos adversos que sucedieron hace muchísimo tiempo, que seguimos tomando como vigentes y que nos evitan de poder hacer algo por nosotros mismos en el aquí y en el ahora. Muchas personas, y yo me incluyo dentro de ellos, sufrimos bastante maltrato durante la infancia a través de situaciones muy adversas como pudieron haber sido el abandono, el descuido, el menosprecio por nuestros seres queridos o nuestros familiares y dejaron huellas muy profundas que nos hicieron crecer como adultos que pensaban que de alguna manera no eran muy útiles o muy benéficos a la sociedad a la hora de involucrarse en cualquier actividad, que sin embargo esta voz que fue traída desde el pasado hasta el día de hoy nos está haciendo tanto daño que ya ni siquiera somos capaces de retarla. Ya ni siquiera somos capaces de cuestionar si es una situación vigente o si simplemente son cosas que venimos cargando del pasado y que se vienen manifestando hasta el día de hoy. Es por eso que es muy importante reconocer cuando simplemente nos estamos volviendo una víctima de nuestras circunstancias y nos estamos convirtiendo en un actor pasivo que lo único que hace es esperar o observar y querer que todo venga de afuera, que todas las cosas vengan hacia nosotros sin tener que hacer algo. La voz del dolor y de la victimización nos hablan en un lenguaje muy convaleciente, muy suave a veces. Sin embargo, su voz es tan dulce y seductora que nos hacen quedarnos como algo chiquito, como algo que difícilmente puede realizar cosas y que sin embargo suele ser totalmente discrepante de lo que sucede en realidad. Por ejemplo, esta voz en particular se hace muy presente en personas que han sufrido maltrato durante la infancia y que buscan y se viven sintiéndose maltratados en el presente. Esta voz en particular también nos dice que nosotros no somos capaces de hacer algo. Y entonces la ganancia secundaria que tenemos al decirnos esta voz que no somos capaces de hacer algo es esperar a que alguien más lo haga por nosotros. Y justamente cuando alguien más lo hace por nosotros,
Esta voz reafirma que teníamos razón, es que yo no puedo hacerlo, yo era incapaz, yo no tenía las posibilidades de hacer eso, entonces qué bueno que lo hizo alguien más. Justamente esta voz hace muchísimo este tipo de cosas. Otra más que nos dice muchas veces es que la voz del dolor suele identificarse con situaciones completamente negativas y una vez que se identifica con todas estas situaciones le es complicado ignorarlas y salir adelante e intentar realizar algo diferente. Tenemos que abrirle espacio a la presencia justamente al vivir en el aquí y en el ahora para darnos cuenta que muy posiblemente esta voz de nuestro pasado, este diálogo interno que tenemos, no es más algo vigente y que ya estamos en otras situaciones y ya estamos en otras circunstancias, por lo cual es muy posible que ya tengamos las herramientas necesarias o podamos adquirir esas herramientas necesarias para hacer algo más allá y para poder trascender en algo muchísimo mejor. Es muy común que esta voz interna se desresponsabilice. Si es la víctima, si es débil, si no puede, si es incapaz, entonces significa que alguien más tiene que hacer lo que le corresponde, alguien más tiene que hacerse cargo. Y la ganancia secundaria es que si uno es la víctima y uno se desresponsabiliza, entonces si uno no hace nada por uno mismo sobre todo, entonces no pasa absolutamente nada. Si no es mi responsabilidad y si yo soy una víctima, entonces significa que alguien más puede hacerlo. Y ahí opera y ahí es donde nos ancla muchas veces en no tomar el control de las situaciones en nuestras manos y quedarnos siempre esperando a que suceda a través de las acciones de alguien más un beneficio para nosotros y no al revés. Hacer acciones nosotros mismos que nos puedan beneficiar a nosotros mismos, haciéndonos cargo siempre de todo lo que somos dentro de nosotros. Esta voz justamente tiende a anticiparse muchísimo ante los eventos del futuro, produciéndole mucha ansiedad o ante las memorias del pasado, dejándolos completamente deprimidos en el qué hubiera sido o en los hubieras o en todas las posibilidades de algo que jamás va a poder hacerse presente. Justamente también vivir en el futuro con este miedo anticipatorio o esta fantasía catastrófica de que las cosas van a salir mal producen una gran ansiedad en el momento presente, que es el único en el cual estamos habitando realmente. Esta mente supone en lugar de ponerse a observar, da por hecho las cosas, más allá de ver si realmente es cierto, empieza a suponer, e incluso es tan potente el que quiere que algo encaje como lo está pensando, que hay cosas que indican que puede ser diferente y busca la manera de darle pensamientos aledaños para concretizarlo en lo que está pensando. Una persona que es muy celosa suele padecer de esto, tiene la idea de que le están siendo infiel y busca, y aunque no esté sucediendo así, busca la manera de que así sea y entonces empieza a idear situaciones en las cuales le podrían ser infiel y en ocasiones pueden ser tan vagas como una mirada o un cruce de miradas en la calle de su pareja con otra persona y de ahí arman escenarios completamente gigantes que se estructuran a través de esta mentalidad de que le están siendo infiel. Esa es una definitivamente muy grande e importante en la cual a la mente le encanta suponer. Le gusta acusar, le gusta señalar, le gusta juzgar a las demás personas muchísimo antes de darse la oportunidad de verificar a través de los hechos si esto es tal y como sucede, tal y como lo está pensando. Siempre le gusta la acusación, siempre le gusta la suposición. Justamente la parte emocional que el diálogo interno acaba agravando es la discrepancia que tiene entre su expectativa o la concepción de las cosas que tiene y la realidad de lo que está sucediendo. Y cuando algo no le empata con esta idea o con este pensamiento que tiene conforme a la realidad, se forma esta brecha de situaciones discrepantes que le producen mucho dolor y mucho sufrimiento. Es por eso que vivir en el presente es el camino más confiable para alcanzar nuestra felicidad, porque nos libera de las expectativas, nos libera de las suposiciones y de los juicios. Simplemente está presente y se queda satisfecha con lo bueno o malo que suceda porque reconoce que no hay otra forma en la cual pudo haber sucedido. Simplemente el hecho que sucede tal y como es lo único que pudo haber sucedido. Esta brecha justamente entre realidad y expectativa es la que produce mucho dolor y mucho sufrimiento para muchísimas personas.
El estado de conciencia, aquel que se evoca al presente, que percibe justamente todas aquellas situaciones mediante nuestros sentidos, como son la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Todo esto que percibe es información que llega y tal cual la percibe es como puede vivir en el presente. No necesita filtrarlo a través del pensamiento, simplemente la experiencia de su cuerpo y de su humanidad en un contexto determinado es suficiente como para reconocer que eso es lo que está pasando sin crear una tormenta de expectativas y de pensamientos que puedan ser muchísimo muy tóxicos. La verificación de los hechos se hace mediante los sentidos y mediante los hechos que están pasando allá afuera. Existe una teoría que se le conoce como teoría paradójica del cambio. Esta teoría nos habla justamente de que el cambio verdadero llega a nosotros justo en el momento en el cual somos capaces de aceptar la situación interna que estamos viviendo. Y esto justamente quería mencionarlo porque sé que a veces es difícil reconocer nuestro propio dolor, es difícil reconocer nuestra propia tormenta de pensamientos y lo que hacemos muchas veces es, en lugar de que llegue y digamos, ok, me siento triste en este momento, o tengo mucho miedo, o estoy muy ansioso en este momento, solemos rechazar inmediatamente todas estas emociones y hacer como que no están ahí, y salir corriendo y envolverlas con cualquier otra situación, como puede ser una fiesta, como puede ser mucho trabajo, como puede ser dormir todo el día, o comer demasiado, o buscar cualquier actividad como estar pegados a nuestros teléfonos horas y horas y horas y horas como parte del proceso de negación, justamente que sucede dentro de las cosas que vamos experimentando y viviendo. Sin embargo, estas cosas se acaban agravando porque cualquier emoción que es retenida o cualquier emoción que no es expresada y liberada de alguna manera o canalizada se vuelve en contra de nosotros, haciéndose cada vez más y más grande hasta el momento en el cual simplemente ya no es posible hacer como que no está y nos forza a voltearla a ver. Justamente es importante la teoría paradójica del cambio porque nos invita a reconocernos en el momento presente lo que estamos sintiendo. Justo ahora, si te sientes triste, acéptalo y convive con esa emoción. Justo ahora, si te sientes ansioso, acéptalo y aprende a convivir con esas emociones, que no te van a matar, no te van a destrozar, por desagradables que sean, solo están ahí de manera temporal y poco a poco van a ir fluyendo y saliendo adelante sin ser una tormenta completamente destructiva. Aprende a vivir en el momento presente porque el pensamiento va a querer rechazar esos sentimientos, rechazar esas ideas, rechazar cualquier sensación desagradable, queriendo buscar la manera de salir adelante lo más rápido posible y sentirse pleno y feliz. Justamente tenemos que tratar de saber que está bien y es correcto y es válido sentirte en otros estados emocionales y en otros estados muchísimo más diferentes que solo la felicidad, el placer o la alegría. Está bien sentirse triste y es correcto. Una vez que aceptamos esta tristeza, fluye a través de nuestro cuerpo, nos hace experimentar todas las sensaciones que lo acompañan, como en este caso puede ser la garganta cerrada o los ojos llorosos o cierta musculatura con una tensión diferente. Fluye a través de nuestro cuerpo y nuestras emociones y se aleja. Y justamente lo que hemos aprendido a través del condicionamiento social, herencia o enseñanzas allá afuera como parte de un sistema de creencias obsoleto es que está mal llorar, está mal sentirse triste o está mal tener miedo. Y eso está más alejado de la realidad que ninguna otra cosa. Experimentar las emociones a través de la teoría paradójica del cambio significa que una vez que aceptamos que están ahí, abrimos la brecha y el camino de posibilidad para realmente transformarnos profundamente. Aquello que aceptamos y reconocemos es únicamente lo que podemos cambiar y aquello que rechazamos es justamente lo que termina prevaleciendo. Tenemos que tomar responsabilidad y tomar justamente que somos nosotros los que nos estamos sintiendo tristes. Entonces nos toca a nosotros cuidarnos y protegernos, no a nuestra pareja, no a nuestra familia, no a nuestros amigos, somos nosotros los responsables de esos sentimientos. Y no es para que te sientas abrumado o culpable por ello, sino porque verdaderamente esté en nuestras manos saber cómo nos sentimos, cómo gestionamos esas emociones y cómo le hacemos para irlas manejando e irlas controlando sin que se derrumben y nos desborden al final del día, que es lo que muchas personas hacen.
Con cierta presencia, lo que tratamos de hacer es vivir en el aquí y en el ahora, experimentando el mundo basado en los hechos y en la percepción de nuestros sentidos a través de estas situaciones. El apego justamente es lo que nos evita, el apego a estas ideas, a estas creencias, es lo que nos evita reconocer que hay otros panoramas allá afuera. Como, por ejemplo, nos evita muchísimo reconocer que sí hay personas buenas allá afuera. Y es una de las más comunes. No todo el mundo es malo, no todo el mundo es una completa basura. Hay muchísimas personas muy buenas, muy amables. Sin embargo, si alguna vez sufrimos daño por alguna persona en particular o por una serie de personas en particular, la mente nos dice que todo el mundo es una basura. Y nos evita la posibilidad de abrirnos al contacto con otros humanos, reconociendo esta parte de que no todo el mundo es una basura y hay muchísima gente allá afuera que vale la pena. Simplemente es volver a tomar esa apertura y reconocer que más allá de nuestra mente hay cosas que son posibles, aunque en nuestros pensamientos no se quiera reconocer algo así. Este apego a la mente nos genera también este dolor, porque implica esta brecha entre la expectativa de lo que estamos nosotros imaginando y de lo que realmente está sucediendo. Y tenemos que generar el hábito de soltar, de dejar ir todas estas cosas para que poco a poco empezamos a fluir basado en una vida muchísimo más plena. Que una vez que algo discrepa de lo que estamos pensando, abrir inmediatamente la posibilidad de que a lo mejor sí es diferente y a lo mejor estoy equivocado y que si me equivoco no pasa nada. Puedo reformar esta creencia, puedo reconcebir el mundo desde un aspecto bastante diferente y que sea al final algo que vuelva a sernos útil nuevamente. Justamente lo que podemos hacer para reconocer todos estos pensamientos es prestar atención a lo que piensas durante el día. ¿Cuáles son esos pensamientos que más te llegan cuando estás en un momento de estrés, por ejemplo? Cuando estás en una situación tensa. Posiblemente es un pensamiento de yo no tendría que estar aquí, yo debería salir corriendo, yo no quiero estar aquí, esto no es mi culpa, esto no es mi responsabilidad. Y todo este mar de pensamientos que te llegan en una situación en concreto. O por ejemplo cuando te quedas solo. Que es otro de los momentos donde el cerebro llega y nos proyecta a través de muchísimos pensamientos que no nos son nada gratos la mayoría de las veces. ¿Cuáles son los pensamientos que llegan a tu cabeza cuando estás solo? Trata de ver patrones, trata de encontrar justamente cuáles son los que más se repiten en cada una de estas situaciones. Esto justamente es la voz de tu diálogo interno, la que se aparece desde abajo del subconsciente y emerge, tomando tus pensamientos, poseyendo tus ideas y muy posiblemente dejándote con emociones muy negativas o de mucho cansancio, de ansiedad, de una frustración muy grande. Intenta encontrar cuáles son todos estos pensamientos, aquellos que se aparecen cuando estás en una situación complicada y aquellos que se aparecen justo cuando te quedas solo en alguna situación, que no hay nadie a tu alrededor, que no hay nadie con quien convivir. Simplemente eres tú, solo con tu cabeza. Otra forma que puedes ubicar esto es cerrando los ojos por 3, 4, 5 minutos. Lo único que tienes que hacer es sentarte y cerrar los ojos. No hay nada más que hacer. Te sientas, cierras los ojos y vas a empezar a ver la cantidad de pensamientos que empiezan a fluir. Y uno de los más comunes, o una de las situaciones más comunes que encuentran las personas, es que el cerebro los forza a abrir los ojos, los forza a detenerse, no quiere escucharse a sí mismo. Porque el pensamiento sabe que en el momento en el que empiezas a escucharlo, se puede diluir. Eckhart Tolle, que es un filósofo, guía espiritual alemán, menciona en sus libros como El poder de la hora o Una nueva tierra, justamente este asunto con la mente, de que cuando la mente es escuchada y le prestas atención de manera plena, va a querer salir y huir inmediatamente de esa situación, porque la constitución del ego, que él define como que es la mente de algún modo y todos sus pensamientos, no quieren desaparecer y no quieren ser diluidos a través del estado de presencia. Entonces, cuando tú cierras los ojos y observas cómo esta situación de pensar y pensar y pensar te forza a abrir los ojos y no quieres estar ni 5 minutos sentado contigo, con los ojos cerrados, dejando que estos pensamientos fluyan,
el primer rebote que surge es querer abrir los ojos y hacer cualquier otra cosa. Y se vuelve algo muy difícil. Sin embargo, este ejercicio en el cual solamente te sientas y cierras los ojos y te dedicas a observar la cantidad de pensamientos que surgen es muy sano para empezar a reconocer los patrones mentales y cómo operamos a través de nuestros sistemas de creencias y cómo poco a poco esto puede irse transformando con mucho esmero en cuestión de aceptar que están ahí, darles nuestra presencia y dejar que surja todo lo que tenga que surgir de manera incondicional a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras sensaciones físicas y de nuestras emociones.